Yo te quiero decir que a veces cuando tú crees que estás haciendo lo correcto es cuando estás haciendo lo incorrecto. Por eso sucedió este caso. Entonces, ¿cómo te puedo contar el testimonio mío? Que cuando Dios tuvo ese propósito de salvación y de redención a través de mí, comenzó a instruirme a través de gente que tenían ejemplo cristiano. Dios te bendiga mucho en esta hora especial que Dios nos ha permitido ver. Conectamos contigo, de Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma preferida. Gracias por compartir con nosotros. Para nosotros es un honor y un placer. Te invito a que te mantengas hasta el final para que seas bendecido con este glorioso testimonio que tendremos hoy. Estoy acompañada de un hombre de Dios y él estará presentándose delante de cada uno de ustedes, y espérate ahí porque vas a escuchar algo glorioso de parte de este hombre. Dios te bendiga, soy el pastor Claudio Manuel Vargas de la Iglesia León de la Tribu de Judá. Allá en San Luis estamos trabajando para el reino de Dios. Gloria a Jesús, qué bueno, mantente en sintonía, no le cambies, quédate ahí hasta el final, comparte este video, dale like, dale a la campanita, suscríbete si todavía no te has suscrito a esta gran familia de Excelencia Cristiana Televisión, y acomódate porque lo que este hombre trae para nosotros es algo sobrenatural. Gloria sea el nombre del Señor. Para mí es un placer muy grande estar con ustedes, así que estaremos hablando un poco de lo que es parte del testimonio del Ministerio León de la Tribu de Judá. Bueno, suele que cuando Dios comienza a tratar conmigo, Dios comienza a hablar a mi alma, y en el tiempo cuando no conocía la voz de Dios, Dios utilizó a varias personas para hablarme. Entre esas personas estaba mi pastor Elena. Mi pastor Elena siempre estaba con ella desde los 7 años. Comencé a estar con ella ahí en su casa, visitando su casa. Pero el plan de Dios era instruirme en su camino como Dios le dijo, como Dios lo hizo con Samuel. Cuando Ana da a luz, vemos ahí en el capítulo 1, donde Ana da a luz y le entrega su hijo al Señor. Ella le hace una promesa al Señor diciéndole: si tú me dieras un hijo, lo dedicaría a la obra. El cual, cuando ella dio a luz, entregó de inmediatamente su hijo al Señor. Muchas veces la palabra dice que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y muchas veces la persona dice, o la madre o los padres dicen: no, si me da un hijo, Señor, yo te lo voy a dedicar a ti. Y cuando ven que Dios le bendice con un hijo, sucede lo siguiente: muchas veces se olvidan de la promesa que le hacen al Señor. Vengo de unos padres los cuales no tuve yo como hijo una crianza perfecta como muchos muchachos. Lo primero es que mi padre, ya mi papá, quedándose en otro lugar, mi madre y mi padre se separaron y mi madre se fue a vivir para San Luis. En el tiempo ya vamos a decir, del 95, ya mi madre estaba viviendo allá y allí comienza Dios a tratar conmigo. Me iba a adelantar al testimonio, pero vamos a llevarlo en secuencia. Y sabe, cuando mi madre se muda para allá, surgen muchas cosas. Entre todas estas cosas surgen de que yo como niño tengo una experiencia muy frustrante, y es que mi madre, el enemigo tomó su mente y la llevó a la cautividad de la homosexualidad. Cuando la lleva a la cautividad de la homosexualidad, mi mamá también se dedicó a otra vida también inducida por el espíritu de las tinieblas. El enemigo toma su mente y también la pone a vivir una vida de libertinaje, una vida ya de una mujer viviendo una vida libre, para no mencionar la otra cosa. Mi madre trabajaba en un bar donde al frente del bar ella me puso a vender china. Teníamos un puesto de china ya a los 12 años de edad. Yo estaba ahí vendiendo china y mi mamá trabajaba al frente. En San Luis en ese tiempo, estamos hablando casi del 99, casi 2000. Allí en ese tiempo mi madre me tenía vendiendo china al frente de donde ella se buscaba la vida. Y esto para mí fue algo frustrante. Mi madre también, como no tenía los recursos para mantener 5 muchachos, se dedicó a la vida de una vida libre, y también era motorista, porque era como esta madre joseadora que hacen lo que sea con tal de sacar sus hijos hacia adelante. Wow. Al vivir esta experiencia,
van transcurriendo los tiempos. A la edad de 13 años me convierto en la iglesia de la profecía de Dios por una señora que me llevaba a la iglesia. Cuando esta señora me llevaba a la iglesia desde niño, yo voy con ella y sucede que ya Dios va marcando mi vida como Dios marcó a Samuel. Cuando Dios comienza a marcar mi vida, veo yo todavía esta trayectoria de vida donde veo a mi madre trabajando en la vida libre, como también trabajando, viviendo una vida de homosexualidad. Cuando mi madre me instruye en trabajar y ganarme el peso, comienzo yo a experimentar lo que es el conocer a Dios. Dios comienza a tratar conmigo a la edad de 13 años, pero no obstante a eso, mi madre, bendito sea el nombre del Señor, estaba muy cautiva en ese proceso, tanto así que todavía hoy es el día que el enemigo todavía la ha tenido cautiva, y yo esperando en el Señor que esa cadena sean rotas de manera muy especial. Pero no obstante a eso, fui un muchacho muy frustrante en el sentido porque mi padre y mi madre no pudieron darme la educación que yo deseaba. La educación de ver tanto un bachiller, o la educación de ver unos padres que sean ejemplo para sus hijos. Y vivía con ese trauma y siempre veía como esta frustración en mi vida. Tanto así que en este momento, antes de entrar en este espacio, Dios viene y trata conmigo, sierva, diciéndome una palabra: yo soy tu padre. Wow. Aleluya. Me dijo: yo soy tu padre. Cuando comienzan a transcurrir los tiempos, Dios comienza a tratar conmigo. Ya mi madre se aleja de la vida de lo que era la vida libre, pero todavía no abandona la homosexualidad. Entonces, como sucede lo siguiente, ya comienzo yo a crecer y comienzo a trabajar, y así sucesivamente comienzo a tener experiencia con Dios. Ahí conozco yo lo que es la pastora Elena. Cuando conozco a la pastora Elena, por medio de esta mujer de Dios, una sierva intachable, una mujer que Dios la ha llamado para ser canal de Dios y puerta del cielo en San Luis. Se lo digo porque tengo el testimonio muy claro acerca de esta mujer. Dios usó a esta mujer para revelarse a mi vida y para poder tratar con mi alma. Tú sabes que al tener esa niñez y esa adolescencia frustrante de ver tu madre en una vida libre, de ver tu madre en la homosexualidad, no hay una buena instrucción en esa enseñanza. Lo que hay una frustración. Los niños lo que vienen con un trauma, y este trauma lo que puede causar viviendo en una sociedad tan perversa como el sector de San Luis en el tiempo que el ingenio existía. Recuerden que en San Luis había un tiempo que el ingenio estaba trabajando, y este ingenio producía mucha producción económica. La economía de San Luis, vamos a decir que era estable, aunque San Luis estaba perverso, porque existía muchos bares, como también existía también, aleluya, mucho gagá, mucha brujería, mucho prillé, donde tú veías que los brujos se comían la gente, se comían a las personas. Pero no obstante a eso, también tú veías mucho incienso, mucho sacrificio satánico en la cruz del camino. Pero yo no sabía que Dios comenzaba a tratar conmigo con un propósito de ponerme para pelear con todos los baales que Satanás había creado en este lugar. Mi madre se muda para San Luis, y es un lugar, vamos a decir, muy bajo, un lugar donde tú ves la inmundicia, que es como lo principal en la sociedad, y una cultura muy perversa, tanto como el gagá, como el prillé, como los bares, como la homosexualidad, y como una perversidad tan grande. Pero desde los 12 años yo no sabía que Dios me estaba señalando para hacer algo poderoso. Al transcurrir el tiempo, como dije, conozco a la pastora Elena, de inmediatamente Dios comienza a tratar conmigo. Pero el enemigo siempre va a tratar de distorsionar o de desviar el propósito de Dios que tiene con sus siervos o con sus hijos. Cuando se da el caso, veo yo que Dios comienza a hablarme a través de la pastora. Cuando la primera palabra que Dios me da, me dice: yo te voy a bendecir y yo te voy a hacer grande. Y me dice el Señor como a las 3. Una vez me convierto, ya a los 16 años, creo que fue que me convierto. Vuelvo de nuevo al evangelio, porque me aparté a los 13 años, me convertí, pero me aparté y duré un tiempo fuera del evangelio. Cuando vuelve Dios y trata conmigo, porque cuando no hay tanto fundamento, tu alma no está segura de lo que tú quieres.
Pero cuando Dios tiene una señal o cuando Dios te ha señalizado, Dios tiene un propósito, y el propósito de Él es que aunque tú estés sin conocimiento, Él te va a traer a su presencia para que tú le conozcas a Él. Y cuando comienza Dios a tratar conmigo, ya de los 16 en adelante, entonces Dios comienza a hablarme a través de la pastora. Lo primero que comienza a decirme: yo te voy a bendecir, hay un espíritu que te está persiguiendo, y comienza Dios a revelar cosas a través de la pastora. La primera vez que yo escucho la voz de Dios, la escucho a través de la pastora Elena Félix de Medrano. Cuando Dios comienza a hablarme a mí, yo digo, pero que Dios habla. Y yo, ¿cómo así que Dios habla? Y Dios diciéndome cosas en verdad. Porque lo primero que Dios me dijo era que me estaba persiguiendo un espíritu. Y no era mentira. Porque cada noche que yo me dirigía hacia mi casa, yo sentía que pasos estaban detrás de mí. Y siempre me espantaba y siempre vivía como que algo me estaba persiguiendo. Y recuerde que la palabra dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces en esa niñez yo estaba viendo cómo el enemigo quería destruir mi vida. Pero el propósito del enemigo era destruir mi alma. Pero no tanto eso. La palabra dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano se vela la guardia. Yo abracé este Salmo 127, que dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano se vela la guardia. Ya Jehová estaba guardando por mi vida, y ya Jehová comenzó a hablar a mi alma. Y cuando yo veo que Dios comienza a hablarme a través de las pastoras, y cuando me menciona eso, que en verdad yo me espantaba, yo decía, pero en verdad Dios está hablando. ¿Quién iba a decir que Dios hablaba? Porque tantas cosas que en el mundo el hombre hace para entretenerse y olvidarse de la voz de Dios. Y la palabra dice que Jehová le dijo en el monte Sinaí: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos los mandamientos que Él te ordena hoy, entonces tú serás su especial tesoro. Cuando comienza Dios a tratar conmigo, lo primero que Dios me ordena es que no viva una vida de libertinaje, que no viva una vida de desorden, como Dios se lo dijo a la mamá de Sansón. Le dio las instrucciones para que Sansón andara en esos caminos. Y aunque muchas veces, aleluya, tú no seas instruido por tus padres para conocer a Dios, o que no haya ese círculo y esa atmósfera en tu casa, en tu hogar, para que Dios sea revelado en tu vida, Dios siempre va a buscar alguien que te dirija hacia su camino. Como Satanás también preparas personas y prepara jóvenes desde niños con maldiciones transcentrales para instruir a otro a la perdición, así Dios también instruye y capacita personas para llevarlo a su camino y para que sean puentes para otros. ¿Y qué te puedo decir con esto? Cuando ya Dios comienza a tratar conmigo y comienza a revelarme tantas cosas, aleluya, y a través de las pastoras Elena, Dios comienza a glorificarse de manera de sobrenatural, y comienza Dios a darme ministerio, aleluya. Me dice que inmediatamente que soy un evangelista, y Dios, como una vez a las 3 de la mañana, recuerdo 2003, a las 3 de la mañana, 2003, ese día me toma la pastora Elena y me abraza. Estábamos en un silicio en la iglesia, y ella, una señora mayor, casi de 70 años. Y cuando yo siento de que me abrazan de madrugada, y yo teniendo como 16, yo escucho esa palabra que me dice: tú eres mi hijo, tengo propósito conmigo, te haré millonario, te voy a bendecir y te voy a hacer grande, y te voy a dar un ministerio poderoso. Cuando Dios comienza a hablarme todo eso a través de su sierva, yo comienzo a llorar y comienzo a gritar, porque vivía una vida muy traumada, porque cuando muchas veces pensamos que somos libres, cuando más somos atados. Te quiero contar, sierva, que en esos procesos yo pensaba que era libre. Y sabe que cuando hay trauma de estos padres que quieren vivir una vida de libertinaje, que quieren vivir una vida a como le dé la gana, aleluya, creando en los hijos una frustración. Lamentablemente hay un caso sucedido aquí en República Dominicana y allá en Santiago, de un padre, aleluya, que por causa de rebelarse contra las autoridades, aleluya, aunque el policía cometió un error e hizo algo muy frustrante, aleluya, el padre se rebeló y tenía el niño ¿dónde? En una intrusión de destrucción. ¿Y qué pasó en ese lugar? Se manifestó lo que Satanás siempre ha querido. La palabra dice que el enemigo vino a matar,
a hurtar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo dice que vino a dar vida y dar vida en abundancia. Por ende, yo te quiero decir que a veces cuando tú crees que estás haciendo lo correcto, es cuando estás haciendo lo incorrecto. Por eso sucedió este caso. Entonces, ¿cómo te puedo contar el testimonio mío? Que cuando Dios tuvo ese propósito de salvación y de redención a través de mí, comenzó a instruirme a través de gente que tenían ejemplo cristiano, a través de personas que tenían el sello de Dios, a través de personas que gemían, que tenían la evidencia del Padre. Y ¿cómo te puedo decir? Aleluya, que Dios comenzó a marcar mi vida. La primera huella que el Señor hizo fue que me dijo: no te metas, no te metas con tal persona. Yo tenía una novia, el cual me enamoré profundamente y locamente por ella, y el Señor me aconsejó a través de la pastora Sierva y me dijo a mí: esa mujer no es tuya, y el día que la tome vas a beber lágrimas de sangre. Estamos hablando en el proceso de la inocencia, estamos hablando del proceso ya de 18 años, y Dios comienza a instruirme porque Dios tiene un propósito de exaltamiento, de glorificarse, de levantar de mostrarse a través de tal hombre o de tal mujer. Pero Dios comienza a dar instrucciones, porque muchas veces pensamos que Dios nos va a llamar y nos va a tener aquí guardado, pero también nosotros vamos a recibir reglas. Y esas reglas son los mandamientos y la doctrina para que nosotros podamos alcanzar la bendición o la promesa que salió de tal profeta. Muchas veces pensamos que la palabra del profeta que nos habló fue mentira. Pero ¿por qué pensamos que fue mentira? Porque vivimos una vida de desobediencia. Y muchas veces no se cumple o no alcanzamos a ver la manifestación de la gloria de Dios porque nos desviamos del propósito. Vemos con Sansón. Sansón inmediatamente muere por culpa de no obedecer la palabra de Jehová. Entonces, cuando ya Dios comienza a exaltar su gloria y comienza a manifestarse sobre mí, vuelvo y caigo en lazo del enemigo, donde me aparto nuevamente del Señor. Por segunda vez me aparto del Señor. Ya eran como a los 22 años. Cuando me aparto nuevamente del Señor, antes de apartarme, tuve una experiencia muy grande antes de apartarme. Dios comenzó a manifestarse en mi vida, yo visitando los montes con un número de jóvenes, de más de 30 jóvenes. Comenzamos a visitar los montes todos los viernes. Íbamos a los montes y glorificábamos el nombre del Señor y Dios se manifestaba de manera extraordinaria. Tanto así que Dios comenzó a manifestarse en visión, en discernimiento, en liberación, en sanidad y en milagro. Wow. No obstante ahí, también en ministerio evangelístico y profético. Y ahí comienza Dios a delegar todas las cosas que Él me estaba prometiendo. Pero primeramente la palabra dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios comenzó a manifestar lo espiritual en mi vida. Pero para poder manifestar las añadiduras físicas, lo material, tenía primero que someter mi espíritu y mi carne y mi alma a su voluntad absoluta. Se da el caso de que, como dije, vuelvo y me aparto de Dios. Cuando me aparto de Dios, ya con una experiencia muy fuerte en el Señor, de ver a Dios manifestándose, libertando personas endemoniadas, bautizando personas con su espíritu a través de mí y glorificando el Señor, su nombre a través de mis labios, glorificándose. Cuando iban a los montes, Dios se manifestaba tan fuerte que en mi alma yo sentía como que Dios me elevaba a su trono para adorarle, para glorificarle, para exaltarle. Aleluya. Y había una alabanza que salía en mi mente. Mira, recuerdo yo que en ese proceso de buscar a Dios, Dios en un momento siento como Dios se manifiesta en mi vida. Y oigo una alabanza que decía: Solandi, Solanda. Y cuando esa alabanza comenzaba a sonar, yo me veía como que había muchos ángeles fluyendo en un lugar, y esos ángeles como que le rendían adoración a alguien, y esa alabanza yo escuchaba que sonaba en el trono de la gracia de Dios, y era algo tan poderoso que yo decía: Dios mío,
qué gloria tú me has mostrado. Y era como el profeta Isaías cuando dijo, aleluya, ay de mí, oh miserable de mí, que soy hombre pecador, de lengua inmunda y de puro pecado. Pero sucede que trascendiendo los tiempos, me aparto. Luego que me aparto porque me metí en desobediencia con la mujer que Dios me había dicho, no te metas con ella. Wow. Y Satanás utilizó la estrategia de traerme esa víbora del desierto para poder quitar la gracia que Dios ya estaba depositando sobre mí. Pero Dios permite que yo caiga en ese lazo para que yo pueda entender que sin Él yo no era nadie. Wow. Cuando caigo en ese lazo, inmediatamente entro en una depresión horrible. Ya Dios me libró de la depresión de los padres, pero ahora Satanás me trae otra persecución a través de la madre de la primera hija mía, wow, que por cierto hasta una niña tuvimos. Cuando el enemigo me usa esa estrategia, todo era el propósito de apartar mi vida y llevarla al lugar de tormento. Cuando me aparto de Dios, aleluya, por medio de esta serpiente, yo quiero que sepan algo, los que me están escuchando en este momento. Cuando Jehová te diga a ti que no te meta con alguna mujer, la cual tu corazón ya tiene destinado para ofrendarle tu alma y tu cuerpo y tu ser a esa mujer. Y si Jehová te dijo, no te meta ahí, no te meta. Yo como pastor te aconsejo por experiencia propia. Dios me dijo a través de la pastora, si te mete ahí va a beber lágrima de sangre. Wow. ¿Y usted sabe cuál fue la lágrima de sangre que yo tomé? Lo primero fue que me hizo apartar de Dios. El propósito de Dios se fue abajo. Yo había escrito la promesa que Dios me había dicho en el 2003. Wow. Yo la había escrito porque la pastora me dijo, escríbelo, lo que voy a hacer contigo. Y el día que la persecución a través de esa mujer comenzó a fluir en mi vida, yo rompí el papel. Wow. Como señal de que ya no creía. Rompiste el pacto. Amén. Rompí el pacto que Dios había hecho conmigo en el 2003. Wow. ¿Por qué? Porque primeramente rompí el pacto cuando me metí con ella. Y simbólicamente, físicamente, cuando agarré el papel y lo rompí, rompí el pacto que Dios había hecho conmigo ese día. Wow. Y eso me trajo consecuencias. Y la consecuencia fue que, como te dije anteriormente, va a beber lágrimas de sangre. ¿Sabe? Tuve una niña con ella. Cuando tengo la niña con ella, no puedo vivir con ella ni un mes. Estando entre casa con ella, durando un mes entre casa con ella, agarré y la tuve que sacar. Y le llevé los trastes, cogí los trastes y se los llevé donde su madre. Y concluimos ahí, le dije a la madre, no puedo vivir con ella, porque si vivo con ella, o me mata a ella a mí, o yo la mato a ella a él. Wow. Y ahí comenzó la persecución de la profecía. Si te metes con ella, va a beber lágrimas de sangre. A la edad de 3 años, la fiscalía, ella me pone una orden de que yo no mantenía a mi hija. Mi primera hija, mi primogénita, lo más bello que tengo. Y para el colmo, Dios señala mi vida con el día que nace ella. Ella nace un día 12 y en el mes 6. Señalando que la imperfección que entró en mi vida, Él iba a convertir familia. Wow. Y me iba a convertir en un ministerio de familia. Y cuando Dios agarra este proceso, un día va esta mujer y va a la fiscalía y dice que yo no mantenía a mi primogénita. Donde mi hija yo le daba todo. Y cuando va a la fiscalía y me llaman y estamos allá en la fiscalía, ella dice a la fiscalía que yo quería violar a mi hija de 3 años. Dios mío. Ahí me acuerdo la palabra que Jehová me dijo, vas a beber lágrimas de sangre. La magistrada que atiende el caso, que le tocaba atender el caso, ese día ya no estuvo ahí. Era una mujer como que estaba frustrada con los hombres, que de que llegaba un hombre de una vez le bajaba el martillo a 30 años. Y con este tema diciendo que yo quería violar a mi hija. Wow. Antes de yo ir a la fiscalía, santo Dios, antes de yo ir a la fiscalía, yo cogí la Biblia y le dije, Señor, tú vas conmigo. Y me cayó cuando cogí la Biblia
me cayó en Mateo, donde dice, no temas, José, porque yo estoy contigo. Wow. Y cuando me cae ahí, yo voy allá a la fiscalía. Y cuando estamos allá en la fiscalía, la que atiende el caso es una señora, que por cierto tiene un parecido a usted. Una señora así, en ese perfil, con esa gracia. Y cuando estoy ahí, lo primero que dice la mamá de la niña es que yo quería violar a la niña. Y la magistrada se queda mirando. Y cuando ella suelta esa palabra, yo me fui en grito. Comencé a llorar. Pero también comencé a llorar porque yo había roto el pacto que yo había hecho con Dios. O que Dios había hecho conmigo. Y ella le dijo, y la magistrada le dijo, ¿y qué tú quieres que hagamos con él? Y ella dijo que lo manden para Najayo. Y estaba la mamá de ella también ahí. La mamá dijo que lo manden aquí. Le dijo a la suegra, dice, ¿y qué usted quiere que hagamos con él? Y dice la suegra que lo manden para Najayo también. Yo temo por la hija mía. Y yo estaba llorando, gritando ahí mismo en el ministerio público. Diciéndole, Señor, tú sabes que todo esto es mentira. Tú sabes que yo no he hecho nada de esto. Tú sabes que yo lo único que quise es servirte a ti. Y por haber pecado estoy sufriendo una consecuencia. Por haberme apartado del propósito. Wow. Aleluya. Pero las cosas no se quedan ahí. De inmediatamente la magistrada dice, pues, ¿y usted qué quiere que haga con usted? Y yo le dije, magistrada, yo lo que quisiera es que borren el pecado que yo he cometido. Yo lo que quisiera es que quiten a esta mujer de mi lado. Que no vuelva yo a ver esta situación. Porque lo que está aconteciendo en mi vida es algo muy traumante, muy tremendo. ¿Sabe algo? Satanás conoce a aquel hombre que tiene Dios propósito con él. Y como él sabe ese hombre que tiene Dios propósito con él, lo va a perseguir hasta destruirlo. Y por eso hay mucha gente con ministerio desbaratado. Por eso hay mucha gente con ministerio desmenuzado. Porque se han descuidado del llamado que Dios le ha hecho. Amén. Y al destruir y al descuidar, al apartarse del propósito, del llamado que Dios le ha hecho, entonces Satanás le ha ido calcomiendo el ministerio. Y tú no puedes quedarte postrado, tú no puedes quedarte abajo, a cabizbajo cuando el enemigo venga con un dardo. Tú tienes que sembrarte sobre la roca. Porque aunque yo escuché esa palabra traumante, con una persecución de padre, que yo siempre decía, Dios me libre de ser como mis padres han sido con mis hijos. Y comencé a luchar para que esta maldición no pase a mi descendencia. Porque quien tiene que acabar con la maldición transcentrales y con la maldición que vienen en la trayectoria de tu vida, eres tú, pero por medio del Señor Jesucristo. Amén. Te cuento que la magistrada solamente lo que dijo, yo lo que le voy a poner orden de alejamiento. Usted no va a poder visitar la casa de la madre de su hija y usted no va a poder ni llamarla, y ella tampoco va a poder llamarla. Ahí fue que yo me agrité. Porque dije, ahora mi primogénita con 3 años no voy a poder yo ni verla. Wow. Te digo que fue algo, gloria a Dios, algo fuerte para mi alma. Y sufrí esto con amargura y dolor. Pero en ese proceso, ahí viene la gloria de Dios a comenzar a manifestarse. Wow. En ese proceso, yo tenía un amor tan loco por mi niña, mi primogénita. Y Dios comenzó a decirme, tienes que enfocarte en mí y olvidarte de tu hija. Wow. Tienes que enfocar. ¡Sarabasonda! Aleluya. Tienes que ubicarte en quererme más a mí que lo que está a tu alrededor. Wow. Y comenzó Dios a tratar conmigo ahí. Y la pastora me aconseja en un momento y me dice, olvídate de la niña. Ya habían pasado 7 meses sin yo poder ver a la niña y mandándole manutención y mandándole la comida, papita, que compota, por ser niña le compraba compota y así con amigos míos. Recuerdo un amigo mío, se llama Chairón, que a cada rato él era que yo me utilizaba para llevarle dinero y para mandarle comida y para mandarle cositas a la niña, porque yo no podía llegar allá. La consecuencia. La palabra profética que dijo, no coma de ese árbol, porque ciertamente el día que comiere, morirás. Cuando Dios te dice a ti que no coma de ese árbol, tú puedes estar asfixiado de esa mujer, tú puedes estar enamorado de esa mujer, y si comiste de ese árbol, las consecuencias van a venir sobre ti.
Así es. Y quizás tú dirás, no, mi Dios, pero ya yo te estoy sirviendo. No, hay una consecuencia que va a durar mucho tiempo. Va a durar mucho tiempo. Y ¿sabe? Inmediatamente Dios se manifiesta en mi vida dándome paz. Y la pastora me dijo, olvídate de la niña, que cuando ella sea grande ella te va a buscar a ti. Ella te va a buscar. Hoy en día mi hija, gracias a Dios, cumple 15 años. Y la gloria sea de Dios. La muchacha es loca con su padre. Y para el colmo, igualita a su padre. Wow. Y como dice la pastora, me decía la pastora, ella te va a buscar. Y yo me enfoqué en serle fiel a Dios. Y por medio de este proceso, yo entendí que mi corazón y mi mente tenía que dedicárselo a Dios completamente. Ahí es que cuando la palabra dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Muchas veces nuestros sentimientos están enfocados en nuestros hijos o en un esposo, en una esposa. Y al enfocarse en nuestra pareja o en nuestros hijos, entonces descuidamos el ministerio. Sí. Descuidamos la visión. Descuidamos el propósito de Dios, descuidamos lo que Dios quiere en nuestra vida, porque estamos enfocados en las cosas que perecen. Y aunque sean parte de nosotros y de nuestra sangre, Dios quiere que se enfoque nuestra alma en el propósito de su llamado. ¿Sabe? Después de ahí, Dios restaura mi vida. Pero cuando restaura mi vida, hay un testimonio que lo voy a contar, pero va a ser en otra ocasión. Cuando Dios le restaura mi vida, Dios levanta mi vida a través de un llamado que me hace. Una vez estaba yo conchando en un carro, taseando, y cuando estoy ahí trabajando en ese carro, a las 7 de la noche, voy rumbo al 9, y ahí en el integral segundo que está en las charlas, a las 7 de la noche, tengo la canción de Rosa Karina, de En Pura Vida. Y yo no era cristiano, estaba apartado de la gracia de Dios. Y veo yo a las 7 de la noche que el cristal del carro, el vidrio de adelante, se convierte en una plasma de 100 pulgadas. Dios mío. Y esa pulgada y esa pantalla, me veo a mí predicando en una multitud, en una campaña en grande. Wow. Y es el nuevo llamado que me hace la segunda vez el Señor. Y cuando me hace ese llamado, cuando me veo predicando, veo entonces que alguien se sienta en el asiento del pasajero de ¡Sama! La macheta la bacana, Laya. Se sienta en el asiento del pasajero. Cuando se sienta en el asiento del pasajero, entonces veo yo su persona. Era como una nube resplandeciente, pero no le veía su rostro. Y me dijo, Claudio, yo soy el Espíritu Santo. Dios mío. Y me dice, tengo propósito contigo. Wow. Y en el vídeo del carro veo yo esa pantalla y me dice, eso es lo que yo quiero hacer contigo. Quiero que... Me dijo, quiero hacer cosas grandes contigo. Quiero expandirte. Todo el plan que tuve contigo lo quiero ejecutar. Solamente obedéceme y vuelve a mi presencia. Wow. Hermana, yo paré el carro a la derecha, al lado de un manterrol que está ahí. Y cuando paro el carro, comienzo a golpear el carro. Aleluya, el guía del carro, comienzo a golpear. Y lo primero que le digo al Señor, por mi carne, por mis deseos carnales, por estar enfocado en la vanidad de este mundo, por estar enfocado en los placeres de este mundo. Aleluya, olvidé el propósito, olvidé el plan, olvidé el objetivo, olvidé la meta en el Señor por estar ocupado en los deseos de la carne. Wow. Cuando entonces el Espíritu Santo está hablando conmigo, la canción que hay de Rosa Karina es, tú eres mi hijo, cuenta conmigo. Wow. No quiero que llores, Santo. Santo, y cuando escucho esta canción, está trabajando a mi alma. Y esta canción estaba ministrando mi ser. Aleluya. Y cuando entonces paro el carro, apago el carro, me bajo del carro y el Espíritu Santo todavía está sentado en el asiento. Dios mío. Y me bajo y me siento en el contén. Y le digo yo, Señor, perdóname. Wow. Ayúdame a hacer tu voluntad. Si tú me vuelves a traer a tu presencia, no vuelvo a salirme de tu presencia. Y ahora no me voy a enfocar ni en hijo, ni en mujer, ni en la vanidad, ni en nada de este mundo. Ayúdame a dedicarme a ti. Wow. Me monto nuevamente al carro y me devuelvo. Cuando me devuelvo, cojo para mi casa. Y ahí en esa madrugada Dios comenzó a tratar conmigo. Wow. Y desde ese día, que fue en el 2009, Dios restauró mi vida hasta el sol de hoy. Wow, 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 poderoso.
poderoso. Yo sé que tú también fuiste impactado. Glorioso la atmósfera que estamos viviendo aquí en cabina. El Señor se metió de una manera poderosa aquí y nos ha trastornado. Qué bueno es cuando podemos volver en sí, cuando podemos reconocer que hemos fallado. Y Dios siempre está ahí aun cuando fallamos. Yo sé que esta palabra va a impactar tu vida y yo sé que muchas personas quizás que se han apartado, que quieren soltar la toalla, que están pensando en soltar a Dios por cualquier cosa, ya no lo van a hacer después que escuchen esta palabra. Comparte, dale like, suscríbete al canal. Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma preferida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber estado ahí hasta el final de este contenido. Gracias, gracias de corazón. Estuvo contigo, con ustedes, su hermana Teresa Polanco y nuestro hermano Pastor Claudio Manuel Vargas. Comparte, dale like, vamos a difundir este contenido glorioso que Dios nos ha permitido compartir en este día. Le amamos en el Señor.